bienvenido a su programa Desenlaces. Hoy me honra tener como invitado a un periodista y comunicador social de la Universidad Central de Venezuela, Premio Nacional de Periodismo en 3 oportunidades, actualmente ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ha ejercido este cargo en 2 oportunidades y también ejerce el cargo de presidente de Venezolana de Televisión. Se trata de Ernesto Villegas. Gracias, Bienvenido, Adolfo. ministro. Te faltó decir padre de 3 hijos. De 3 hijos, sí De señor, esos 3, par de morochitos. par de morochos. Ministro, comencemos un poco recordando ese momento histórico, porque yo creo que hay que decirlo, es heroico la participación del pueblo venezolano el pasado domingo. Dio una demostración una vez más de civismo, el ejercicio democrático fue pulcro, transparente, los delitos electorales prácticamente brillaron por su ausencia, vale la pena mencionarlo también. Y el pueblo, confiando en el sistema electoral venezolano, dio una demostración contundente a favor de la revolución. Quiero que comencemos, ministro, analizando tan solo una cifra. Mucho se habló del llamado voto nacional, la suma de la votación general en todos los estados del país. Muchos decían que, bueno, que el chavismo había montado un plan para ganar las gobernaciones sin ganar el voto nacional. Yo quiero que comience analizando ese 54% que respaldó a la revolución a nivel nacional. Bueno, Rodolfo, tú lo has dicho mejor que yo. Has hecho un resumen muy apretado de lo que ha sucedido. Y tienes mucha razón cuando describes una situación victoriosa para el pueblo venezolano, para la revolución bolivariana, y un salto cualitativo, diría yo, en la dinámica política venezolana. Porque se ha juzgado la opción de la violencia como método para la toma del poder. Y los venezolanos han votado masivamente en contra de eso, tanto en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente como ahora el 15 de octubre. Le han pasado factura a quienes pretendieron saltarse todos los mecanismos democráticos y de convivencia pacífica para acceder al poder. Están pagando su costo. Y tan es así que no lo pueden ocultar, las discrepancias, controversias, zancadillas, echadas de dedo, torceduras de ojo, de todo hay en ese campo de la jefatura de la derecha venezolana, que ahora aflora en su gran, digamos, heterogeneidad y conjunción de intereses incluso contrapuestos. Es una gran factura que el pueblo venezolano le ha pasado a la derecha extremista, al plan de intervención extranjera, al arrodillamiento de una parte de la política venezolana frente a factores externos. Eso no lo quieren los venezolanos, no tiene nada que ver con los venezolanos. Eso de quemar gente viva, eso de atrancar una calle e impedir que una persona pueda siquiera salir a comprar pan, eso lo rechazan los chavistas, pero más allá de los chavistas, todos los venezolanos. Sí. Entonces, mal podía aspirar un grupo político a salir bien librado después de haber aplicado esa receta macabra, ese veneno nacional que intentó inocularle a la patria con la llamada guarimba. Están pagando las consecuencias de su locura, no podía ser de otra manera, nadie hace eso en el planeta sin pagar las consecuencias. Eso no quiere decir que no sigamos teniendo problemas, que no sigamos necesitando del apoyo de todas y de todos los venezolanos para salir de dificultades tremendas que comienzan con un bloqueo internacional, nada más y nada menos que de la principal potencia del planeta. Pero hoy estamos en muchísimas mejores condiciones que antes de las elecciones para enfrentar con éxito esos grandes desafíos. Yo siento que estamos entrando en un nuevo ciclo victorioso, del pueblo venezolano y de los pueblos de América Latina. Siento además que el hecho de que han accedido al poder en los Estados Unidos sectores muy extremistas nos permiten encontrarnos nuevamente con factores que de pronto han sido en el mundo víctimas de la confusión, de nuestros propios errores y de las exageraciones y de toda esa, digamos, cartel mediático que se ha montado. Creo que alrededor del rechazo al injerencismo por parte del señor Trump y de algunos gobiernos lacayos en América Latina y de otros en Europa, pues allí vamos a encontrar el respaldo de otros países y sectores, movimientos sociales que nos van a permitir entrar en un nuevo ciclo también de victorias internacionales. Estoy completamente convencido, hermano. Yo me siento hoy en un espíritu mucho más optimista, mucho más, digamos, victorioso, si se quiere, frente a esos grandes desafíos que tienen de primero en la lista el tema económico. Esas dificultades económicas tenemos que enfrentarlas. Es la ambición, la aspiración de las grandes mayorías, que le han dicho
a los políticos, mira, nosotros queremos enfrentar el problema económico que tenemos, pero no lo queremos enfrentar con más guerra, con más muerte, porque eso lo que hace es agravar los problemas que tenemos. Claro. Te envidio, Rodolfo, porque tú eres abogado. Yo quise serlo y no pude. Estudié unas materias, ¿no? Pero no pude continuar por el paro sabotaje petrolero. Ahora, mencionabas tú el tema de los delitos electorales. Y es interesante porque al lado del proceso electoral venezolano se avanzó en la OEA, en ese show bufo que ha montado el señor Almagro, en la instalación de un pretendido Tribunal Supremo de Justicia paralelo, Así es. con unos, entre comillas, magistrados. Entonces uno se pregunta desde aquí, bueno, si hay personas que tengan quejas respecto de algún resultado distintas a las que ya han salido a reconocer, porque además ese es otro dato, los jefes de la oposición han salido a reconocer el triunfo de las fuerzas bolivarianas en varios estados del país. Allí donde haya alguna discrepancia, me pregunto yo, y te lo pregunto como abogado, ¿cuál Tribunal Supremo de Justicia estaría llamado a conocer de las hipotéticas impugnaciones que se hicieran a las proclamaciones o a determinada acta, determinado, digamos, aspecto del proceso electoral venezolano? ¿El que está en los Estados Unidos o el que está en Venezuela? Es una pregunta político-periodística que yo me hago. ¿Qué harían los factores políticos de la derecha? ¿A dónde acudirían a impugnar? ¿Aquí al final de la avenida Baral o agarrarían un avión para impugnar en Washington? Ahora, ministro, también hay un aspecto muy importante en estas elecciones que vimos, fue la participación nacional. No hubiera sido el mismo resultado, aun cuando de repente la revolución hubiera ganado las mismas 18 gobernaciones, sin una participación tan masiva. Y permítame la cuña que voy a hacer. Quiero felicitar desde aquí, en su presencia, a todos los trabajadores de TVS que participaron masivamente en el proceso electoral. En el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente votaron el 96,4% de los trabajadores que tenían derecho a voto. Y en esta elección votaron el 97,7% de los trabajadores que tenían derecho al voto. Parecía muy difícil superar esa votación de los trabajadores de TVS de la Asamblea Nacional Constituyente y sin embargo lo logramos en esta oportunidad. Vaya para ustedes nuestro apoyo y nuestro abrazo y bueno, el reconocimiento a esa constancia y ese apoyo que le han dado a la revolución. Así que siéntese orgulloso de los trabajadores que tiene en TVS. Pero volviendo al tema... Yo refrendo tus palabras, Rodolfo. Lo sé. Un saludo a todas y a todos los trabajadores, comenzando por nuestro hermano, compañero, camarada Winston Vallenilla, que tiene un liderazgo entre los trabajadores y trabajadoras de TVS, y yo me siento también orgulloso de su comportamiento, así como el del resto de los medios adscritos al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, del propio Ministerio de Comunicación e Información, que son como el oxígeno. Mientras exista, la gente enciende el televisor, lee los periódicos, escucha la radio y no hay novedad. Pero si empieza a fallar alguna cosa, entonces ya la gente empieza a comenzar, se cobra conciencia de la importancia del oxígeno. Cuando nos falta el aire, lo ansiamos. Así que la estabilidad, el mantenimiento de la estabilidad, el funcionamiento de este sistema es un logro, aunque no se reconozca cotidianamente. Merecen su reconocimiento cotidiano, todos los días, los trabajadores que están en las antenas, que están detrás de las cámaras, los asistentes, los técnicos, los que hacen un trabajo visible y los que hacen un trabajo invisible, hasta todos ellos nuestro cariño, reconocimiento y nuestro afecto. Muchas gracias, así es. Ministro, ¿qué opinión le merece esta participación masiva de más del 61% de los venezolanos que teníamos derecho a voto en esa oportunidad? Una legitimación más del sistema electoral venezolano. Porque si hubiese desconfianza ciudadana en el sistema electoral venezolano, la participación sería mínima. Claro. El reconocimiento a la, digamos, idoneidad del sistema electoral venezolano no proviene de gobiernos extranjeros, no lo va a dar el gobierno de Costa Rica, no lo va a dar el gobierno de los Estados Unidos, no lo va a dar el gobierno de Canadá, no lo va a dar el gobierno de Francia, ni el gobierno de ningún país del mundo, sino el pueblo venezolano. Y si hay un sistema electoral al que la gente, digamos, acude para poner en funcionamiento en una cita electoral, son esos ciudadanos los que legitiman o no ese sistema electoral. Hay democracias muy horondas, democracias muy arrogantes, que tienen niveles de participación ínfimos y aún desde esa, llamémoslo así, ilegitimidad de origen,
si nos vamos a poner a comparar legitimidades, un sistema electoral en el que participe el 10% del electorado, revisemos las cifras de participación en elecciones regionales y en elecciones legislativas, por ejemplo, en distintas partes del mundo, y veremos que hay países donde el ciudadano común y corriente no está ni interesado en la política, no está ni interesado en saber cómo se va a llamar su legislador, su alcalde, su concejal, hasta su presidente. Hay países donde la participación electoral es ínfima, y nosotros nos enorgullecemos de que cada vez que hay un proceso electoral, los venezolanos salen contra viento y marea, algunos trasponiendo los más insólitos obstáculos, gente que ha atravesado ríos, montañas, barricadas, y ha ejercido con amor su derecho al voto. Hemos visto personas que tienen ausencia de brazos, que van en camilla. Hemos publicado fotografías de personas, y fíjate, yo lo escribía en el Twitter, esa es la Venezuela heroica. La Venezuela heroica que, digamos, le pasa por encima a cualquier dificultad, independientemente de por quién vote. Claro. No estamos aquí presuponiendo, digamos, una adscripción a una determinada tendencia política. Aquellos ciudadanos que dan una demostración al mundo teniendo 107 años, como vimos un señor adulto mayor, o Julia, la muchacha que nació sin sus brazos y salió a votar con su pie, ella y ellos, todos son expresión de una Venezuela heroica que trabaja, una Venezuela que siente, que quiere, que sabe que no se va a ir de aquí. Esa Venezuela que permanecerá, que verá con sus ojos y sentirá en su cuerpo la recuperación económica, porque tenemos que ir a un ciclo de recuperación económica. Como ya estamos en un ciclo de recuperación política, ahora tenemos que ir a un ciclo de recuperación económica. Parece difícil, parece plagado de obstáculos el camino, pero los venezolanos somos del tamaño de las dificultades que se ponen por delante. Estamos resueltos, como decía el Libertador, a ser libres. Y esa libertad pasa también por una independencia de la dictadura del dólar. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha empezado a estrechar vínculos con un mundo hasta ahora poco conocido. Yo mismo lo he acompañado a algunas visitas internacionales a Turquía, a Azerbaiyán, a Kazajistán, países que uno ni se imagina las potencialidades que tiene y las capacidades de intercambio que tenemos con ellos. Esa relación económica con esa parte del planeta que el comandante Chávez inició, hay que reconocerle al comandante Chávez que nos dejó los instrumentos para activar soluciones a los problemas de geopolítica internacional que se han presentado, pero sobre todo el trabajo de las venezolanas y venezolanos. Aquí nosotros hemos aprendido, Rodolfo, yo estoy convencido de eso, por lo menos me pasa a mí y sé que le pasa a las personas que conozco, hemos aprendido a valorar las cosas más sencillas. Yo no sé si te pasa a ti y a los camarógrafos. Oye, aquí en el baño, tú estás en el baño y te estás bañando y tienes una pastillita de jabón que se va achicando y ese pedacito de jabón le va sacando el juguito hasta que desaparece. Así es. En otros tiempos de abundancia y de derroche, el jabón medio se estaba agotando y había gente que botaba aquello y abría un jabón nuevo. Hoy día nosotros hemos comenzado a valorar muchas cosas sencillas, el hecho de que nuestros niños y niñas estén alimentados, el reconocimiento que tenemos que hacerle a la mujer venezolana, hermano. Aquí la mujer venezolana ha tenido una explosión de creatividad para sustituir alimentos que no se han vuelto de acceso cotidiano, como en un tiempo, a cambiar de hábitos de alimentación, a hacer todo el esfuerzo posible para que sus niños y niñas puedan, digamos, amanecer con la garantía de su alimento. Eso es un, digamos, acto heroico en medio de una guerra inclemente que te ha castigado el pueblo venezolano, yo debo decirlo. Mira, parece un castigo inmediato. El pueblo venezolano salió a votar en paz, a elegir sus gobernadores. Mira, y no pasaron 24 horas, 48 horas, cuando una mano perversa empezó a disparar los precios de alimentos y de productos de primera necesidad, ya por encima de cotizaciones que ya eran, digamos, especulativas. Pero pareciera una venganza contra nuestro pueblo, pareciera que se aspirara a que nuestro pueblo saliera a matarse unos con otros, saliera a hacerle el trabajo sucio a los que no se ensucian las manos, porque los que quieren destruir este país, hermano, no están aquí ni siquiera.
esos que tú lees en el Twitter, que andan llamando a la guerra, que condenan a Venezuela a los más horribles escenarios, en su mayoría no están aquí dentro, no viven aquí, no tienen sus intereses aquí. Es muy fácil llamar a la guerra y a la destrucción estando fuera, sintiéndose a salvo de las consecuencias de esa guerra y destrucción que ellos propician. En fin, este pueblo merece un reconocimiento porque no ha caído en la trampa, no ha mordido el peine, lo han intentado llevar a los escenarios más extremos de violencia y ha sabido superar esas dificultades, y con el concurso de todos nosotros vamos a salir adelante. Este ciclo de victorias políticas debe dar paso a un ciclo de victorias también en el campo de la recuperación económica. Así es. Ministro, al regreso del corte, quiero que hablemos un poco sobre el papel que jugó la Asamblea Nacional Constituyente en este proceso electoral. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales. Si quiere interactuar con el ministro Ernesto Villegas, hágalo a través de ella. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado del ministro Ernesto Villegas. Ministro, conversábamos antes del corte, el papel que jugó la Asamblea Nacional Constituyente en este proceso electoral. Dio la instrucción al Consejo Nacional Electoral, que se subordinó al Poder Constituyente, a adelantar el proceso electoral y fijó inclusive una fecha. La derecha venezolana, participando en el proceso, de alguna manera legitima a la Asamblea Nacional, aun cuando ellos en el discurso político digan lo contrario. Pero ya el hecho de participar obviamente es una legitimación, es un reconocimiento al árbitro y es un reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue quien instruyó al Poder Electoral para que se adelantara el proceso. Ahora no quieren reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente en el acto de juramentación de los gobernadores. Otra contradicción más de la derecha venezolana. Sí, bueno, hasta el momento en que estamos conversando, había una discusión, un debate entre los factores de la oposición venezolana acerca de si ir o no a la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente. Veremos cuál es el desenlace, como se llama este programa, de esa discusión interna. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que hay? En el fondo, la Asamblea Nacional Constituyente resultó ser un bálsamo pacificador para el pueblo venezolano. Parece que por arte de magia, la votación del 30 de julio y luego la instalación de la Asamblea Constituyente, pues espantó el espíritu bélico que había invadido a estos sectores enloquecidos de la derecha venezolana, que engañaron de una manera, digamos, macabra a legiones de jóvenes venezolanos, que les hicieron creer que estaban haciendo un acto heroico al utilizar explosivos contra los hombres y mujeres que trabajan para la fuerza pública, al incendiar instalaciones públicas, al bloquear a sus propios vecinos, al sentirse en el derecho de utilizar excrementos humanos para lanzárselos a otros seres humanos, a marchar junto con factores que quemaron gente viva. Yo no soy de los que a todos los opositores les puedo atribuir esa conducta. Me parece que sería injusto. Y además yo tengo afectos, cariños entre personas que militan en ese campo y que sé que aborrecen esas prácticas. Pero la política es la política, y cuando tú pones a tu propia gente a marchar, a cohonestar, a convalidar ese tipo de conductas, porque además nunca hubo una condena, nunca hubo un deslinde con esas actuaciones, pues tú pagas un costo. Y la Asamblea Constituyente vino a espantar esos demonios, y hoy estamos frente a una encrucijada. Más allá del debate jurídico, que yo, como no soy abogado, tú sí lo eres, yo reconozco el carácter originario de la Asamblea Nacional Constituyente, y por eso entiendo que el adelanto de las elecciones para el 15 de octubre es un reconocimiento del CNE al poder de la Constituyente. Ese debate fue en la Constituyente, no en otra parte. Y el que concurre a ese proceso electoral, en mi criterio humilde y lego, pues está convalidando también la Asamblea. Pero esto tendría que conducir a una juramentación de parte de las personas que se
resultaron electas ante el órgano que lo está exigiendo, que es la propia Asamblea Nacional Constituyente como poder originario. Ahora, más allá del debate jurídico, ¿cuál es el fondo? ¿Es un capricho el que esto suceda, un capricho formal o litúrgico? No. En el fondo lo que estamos discutiendo es si estas autoridades que acaban de ser electas se van a poner a trabajar en función de la paz o se van a poner a trabajar en función de la guerra. El hecho de que gobernadores electos por el pueblo, de todos los colores, vayan a juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente representa un compromiso de paz, es un juramento de paz, sencillamente. Un adeco o un militante de Voluntad Popular o de Primero Justicia o del partido que sea, que acuda a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse, no está dejando de ser adeco, ni está dejando de ser de Primero Justicia, ni de Voluntad Popular, lo que está sencillamente es comprometiéndose a que va a ejercer su cargo dentro de unos límites jurídicos y políticos que garanticen la paz, que no va a utilizar la gobernación como una barricada más, como una autorización para desplegar en sus respectivos estados toda una vorágine violenta, que fue lo que lamentablemente le ocurrió a alcaldes que, lanzando al cesto de la basura todo el ordenamiento jurídico que le obliga a garantizar el orden en sus respectivas jurisdicciones, a velar por el funcionamiento de los servicios públicos, a respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos, pues decidieron más bien convertirse en promotores y auspiciadores y alcahuetas de la guarimba. Vimos imágenes terribles de patrullas policiales municipales cuidando a los guarimberos, en lugar de aplicar sus instrumentos legales para impedir el ataque a personas, a bienes públicos y privados, no, eran patrullas de la policía municipal cuidando guarimberos, para que no les pasara nada a ellos mientras cometían su fechoría. Entonces, hay un dicho popular, que yo repito mucho, el que es picado de culebra, cuando ve un bejuco, brinca. Ya nosotros venimos de una experiencia, así que nos interesa a todas y a todos los venezolanos que esos gobernadores que fueron electos no solamente respondan a la altura del compromiso que tienen para atender las demandas de los ciudadanos, sino que esos gobernadores se pongan al servicio de la paz, que no se pongan a inventar creyendo que ahora conquistaron una colina y entonces van a utilizar el poder que deriva del voto popular para controlar la policía, para tener, digamos, fuerza de gobierno en su territorio, para poner todo eso al servicio más bien de la guerra, más bien del auspicio de actos de violencia, que retorne la guarimba, que vuelvan otra vez las hordas a quemar gente viva, que vuelva de nuevo la intolerancia entre vecinos, que vuelva a haber llamados desde el Estado al desconocimiento de la autoridad del gobierno nacional, que se vuelva a convertir el portar un uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o de un cuerpo policial como que si fuese un carnet de una institución del Estado, como una autorización para perseguir, para golpear, para... Eso no se va a aceptar, hermano. El presidente Maduro ha sido enfático y yo estoy completamente de acuerdo con él. Nosotros no podemos aceptar en la sociedad que haya gobernantes electos para gobernar que crean que son electos para guarimbiar. Empiezan con G las dos palabras, pero una cosa es gobierno y otra cosa es guarimba. Así que el que no la debe, no la teme. Ojalá para el momento en que estas palabras estén siendo difundidas, haya privado la sensatez entre los factores de la oposición venezolana, que hoy día tienen control de las gobernaciones, las 5 gobernaciones que ellos ganaron, recordemos que tienen ahora 5 gobernaciones. Ojalá ellos hayan ya para este momento reflexionado y hayan entendido que lo mejor es comprometerse con la paz y que sigamos en nuestras controversias. Nadie ha dicho que el debate acaba, claro. El debate continúa, los desafíos continúan. Ojalá haya más bien una sana competencia entre los gobernadores, que esos gobernadores digan, mira, yo voy a convertir mi estado en una tacita de plata como vitrina de lo que yo quiero para Venezuela, porque tú sabes que el que es político aspira. Y esos gobernadores seguramente tendrán otras aspiraciones para el futuro. Pues bien, ellos tendrán que mostrar en sus respectivos estados lo que piensan hacer con Venezuela. Que no les suceda lo que le sucedió al señor Capriles Radonsky, que resulta que se dedicó durante todo su gobierno en Miranda a hacer demagogia,
a conspirar contra el gobierno, a pretender ser presidente de la República sin demostrar gestión en su respectivo estado, y al momento en que Carlos Ocariz le correspondió hacer campaña en Miranda, pues se consiguió con que su propio gobierno regional había abandonado por completo el estado Miranda, y eso en parte explica por qué el pueblo de Miranda terminó eligiendo a Héctor Rodríguez como gobernador, porque por donde quiera que Ocariz se asomaba, encontraba la ausencia de gestión del gobierno de Capriles Radonsky. Ocariz fue víctima de la dejadez de Capriles Radonsky y de su obsesión por convertirse en presidente sin pasar por go ni cobrar 200, para decirlo en el argot del monopolio. Es decir, Capriles pretendió ser presidente de Venezuela sin que Miranda fuese la vitrina de lo que él quería para Venezuela. Yo aspiro a que los gobernadores que fueron electos tengan gestión en sus respectivos estados, hagan acopio de creatividad, de participación popular, que gobiernen con el pueblo. Yo estuve en la juramentación de Héctor Rodríguez en San Francisco de Yare y me conmovió mucho el gesto que Héctor tuvo de quitarse la banda de gobernador y entregársela a una jefa de base de Misiones, que fue jefa del centro electoral donde hubo mayor cantidad de votos. Y esa base de Misiones va a ser custodio de la banda de gobernadores. Es un gesto, un símbolo que te habla de la disposición de Héctor a gobernar con el pueblo, que es lo que la gente quiere. No es que terminemos nosotros con una varita mágica solucionando problemas, porque la gente sabe que hay problemas que tardarán un tiempo en ser resueltos del todo, pero si ven a su respectivo gobernante gobernando con el pueblo, que no se convierte en una cosa inalcanzable, en una tacita de cristal, o que anda todo el tiempo con un teléfono y haciéndose un periscope narcisista, hablando pistoladas de lo que otros hacen o dejan de hacer, pero no mostrando su propia gestión, pues allí veremos una gran diferencia. Ojalá de verdad prive la sensatez, la reflexión entre los gobernadores de oposición y que pasemos esta página, que vayamos a trabajar con el pueblo. Que el pueblo aspira que esos gobernadores trabajen, no guarimbeen. Ojalá que sí. Al regreso del corte, ministro, quiero que me dé su apreciación acerca de el 100% de las gobernaciones que tenía la oposición, las perdió. ¿Cuál es la lectura que podríamos sacar a eso? El pueblo venezolano castigó una gestión ineficiente por parte de la derecha al frente de las gobernaciones. Al regreso del corte quiero que me dé su opinión. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales. Ya venimos. Estamos de vuelta en Desenlaces acompañado del ministro Ernesto Villegas. Ministro, estadística que yo creo que es digna de un análisis. La derecha venezolana ejercía el liderazgo regional en 3 gobernaciones. No pudieron mantener ninguna. De alguna manera el pueblo castigó una mala gestión, concatenando eso con su comentario anterior. Sí, ciertamente hubo un pase de factura de parte de los ciudadanos de Lara, de Miranda y de Amazonas. Pero no solo fue la gestión, porque la gestión es una expresión de un proyecto político. Tú tienes gestión que muestra, digamos, tus aspiraciones más ambiciosas para toda la sociedad. Y esa gestión de estos gobernadores, lamentablemente, no pudo diferenciarse, distinguirse del plan general que tenía el sector político al que ellos pertenecen para todo el país. Claro. Y te digo, sinceramente, más allá de si el gobernador limpió o no limpió una calle, o construyó o no construyó una autopista, o mantuvo al pelo o no mantuvo al pelo a su policía, o digamos ejerció a plenitud sus competencias como gobernante. Yo siento que la gran factura fue el haberse mimetizado, el haber conestado, el haber alcahueteado la guarimba, el haberle invitado al país a lanzarse por ese tobogán de violencia
y la gente le dio la espalda, hermano, porque la gente no quiere eso. La gente puede tener 1.000.000 de críticas frente al gobierno nacional, puede tener 1.000.000 de críticas frente a los gobiernos regionales, pero si una cosa está clara es que no quiere violencia. La gente no quiere andar por la calle y que de pronto le caiga una botella de agua congelada que un loco le lanza contra los chavistas, que le puede caer a cualquiera. Ese es el mejor ejemplo. Almelina Carrillo, que es la persona a la que le sucedió esto en julio pasado, ahí en la Candelaria. Después de que aquel célebre, tristemente célebre filósofo del matero escribió que hasta los materos se valen para, digamos, lanzarle a los chavistas, pues vino un tipo desde un edificio y le lanzó a la manifestación chavista y le cayó justamente a la que no era chavista, a una señora que sencillamente iba caminando por allí. La gente no quiere vivir en un país donde esas cosas sucedan. Yo te digo, nuestra gente lo que quiere es paz y sabe que la paz es una condición no suficiente, pero sí necesaria para que nosotros salgamos de los problemas económicos que son los fundamentales que hoy preocupan a la familia venezolana. ¿Usted cree que de alguna manera el resultado electoral hace pensar que el ciudadano venezolano que no pertenece a ninguna tendencia política a nivel de militancia, puede ser simpatizante, pero no milita en ningún partido político, le está diciendo al gobierno y a la oposición, siéntense a conversar? ¿Da para eso ese resultado? Mira, el gobierno ha dicho hasta las náuseas, como dice una figura en latín, ¿no? Ad nauseam, hasta las náuseas, que su política es el diálogo. El presidente Maduro ha sido enfático, lo ha dicho en todos los idiomas, de atrás para adelante, en cuti, en lenguaje de señas, que la política del gobierno es propiciar el diálogo. Los que han estado remolones para admitir incluso sus propios acercamientos para dialogar han sido los jefes de la oposición. ¿Por qué? Porque han embarcado a sus propios sectores más extremistas en una línea insurreccional que es incompatible con el diálogo. Entonces ellos quisieron o han querido tener lo mejor de los dos mundos, es decir, procurar el derrocamiento del gobierno por métodos violentos, pero no dejar de hacer política y también sentarse a dialogar. Por eso llega un momento como este, el del 15 de octubre, en que tú te tienes que definir, o eres marisco o eres molusco, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O sea, tú no puedes tener un pie en la insurrección y otro pie en la política. Yo apuesto a la política, vamos a hacer política, y si hacemos política, hay diálogo, hay controversia, hay discrepancia, pero eso de llamar a la guerra por una parte en la mañana y después a mediodía, estar reuniéndote a escondidas de los que ya mandaste en la mañana a la guerra, claro, y te reúnes en escondidas y tienes que ir a República Dominicana y te pillan en República Dominicana, entonces tienes que estar explicando que sí pero no, que estaba pero no dije, que estaba sentado pero no abrí la boca, que yo miré para el otro lado, que le torcí los ojos. Eso es un papel penoso, penoso para un político. O sea, a mí me da pena. Claro. Me daría pena, es preferible ser franco y decirle a la gente, mira, sí, nosotros estamos dialogando porque consideramos que si no es con diálogo no hay salida para los problemas que tiene el país. Y el hecho de que yo me siente contigo a dialogar no quiere decir que yo suscriba plenamente las cosas que tú sostienes. Claro. Sencillamente hay un diálogo sobre todo con el adversario. Porque ¿para qué tú vas a hacer un diálogo exclusivamente con los que piensan igual que tú? Obviamente el diálogo tiene que ser entre partes contradictorias, que tengan distintas ideas, propuestas. De modo pues que sí, el voto es un llamado a que el camino es la política en el mejor sentido de la palabra. El comandante Chávez fue muy pedagógico al explicar que la política no es eso que antiguamente se despachaba como algo malo. ¿Te acuerdas que la política en un tiempo era vista como algo de triquiñuelas y tratativas y negociados, ¿no? Porque fue lamentablemente la herencia de la Cuarta República. Todavía quedan vestigios ciertamente de ese modo de concebir la política, pero la política con P mayúscula es la que hacen los factores de la sociedad para impedir que esa sociedad tenga que resolver problemas por la vía de la violencia. Para eso entonces las posibilidades de que nos organicemos, de que la gente que tiene una idea se consiga con sus iguales, inscriba un partido político, participe del debate público y esas ideas se tramitan pacíficamente mediante el debate, mediante el diálogo. Eso es lo que la gente quiere porque además está harta. La gente, tú haces cualquier tipo de encuesta y la gente está saturada y harta de tales niveles de intolerancia, de incluso locura,
Hay gente que lamentablemente se vio tocada por todo este tiempo y viven en una amargura que enferma. Esa amargura hay que superarla. Tenemos suficientes razones para molestarnos, irritarnos, incluso con dificultades concretas, pero si a eso tú le añades el que tienes una gente invitando a sus propios seguidores a resolver las cosas por la vía de la locura, tú estás echándole gasolina al fuego. No le echemos gasolina al fuego, vamos más bien a resolver los problemas, despejemos el camino de las locuras. El hecho de que vengamos de una elección con altísima participación es un buen augurio de que esto puede fructificar. Y también lo que tú has mencionado, el hecho de que hay unos gobernadores de la oposición que no fueron reelectos, que no fueron, digamos, electos sus herederos, como el caso de Capriles Radonsky y Ocariz en el estado Miranda, también invita a una renovación, también invita a que tú te consideres, digamos, en libertad de establecer una relación distinta. Es decir, nosotros no tenemos por qué comprar los conflictos de nuestros antecesores en las regiones. Me refiero a los gobernadores recién electos. ¿Por qué frustrar una gestión, digamos, pagando facturas que otros suscribieron? Estos gobernadores tienen la gran oportunidad de establecer una relación positiva con el gobierno nacional, porque además favorece a los habitantes de sus respectivos estados. ¿De dónde vienen los recursos de Venezuela? Vienen fundamentalmente, y por ahora, del petróleo. Claro. Y una relación política conflictiva entre gobernadores de estado y el gobierno nacional, de antagonismo, donde no haya reconocimiento, lo que trae es malos augurios para la solución de los problemas de los estados. Porque ¿cómo haces tú como gobierno central para para tener una relación fluida con un gobierno regional que no te reconoce? Claro. Y viceversa. Entonces, lo que nace más allá, o mejor dicho, antes del diálogo, es necesario el reconocimiento. Vamos primero a reconocernos y a dialogar. Ministro, antes de ir al corte, quisiera preguntarle brevemente, ¿cómo interpretar que algunos dirigentes de oposición han reconocido la abrumadora victoria de los sectores revolucionarios en los estados, mientras que otros persisten en la idea del fraude? Brevemente, para ir al corte. Mira, yo siento que hay más seriedad en algunos sectores de la oposición que en otros. Por ejemplo, Henry Falcón. Yo tengo una relación personal cordial con Henry y me parece que merece reconocimiento su rápida aceptación de los resultados electorales. Ahorita tenemos una almiranta en jefa como gobernadora del estado Lara, producto de la elección de los larenses. Lo ha reconocido el gobernador saliente, Henry Falcón. El señor Feo La Cruz, a quien no conozco en lo personal, pero también rápidamente hizo reconocimiento del triunfo de Rafael Lacaba, lo que hace es confirmar que Rafael Lacaba es gobernador del estado Carabobo por voluntad de los carabobeños. De modo pues que ahí no hay fraude alguno. Fraude hay en los factores que se están alineando con la agenda externa, foránea, extranjera de intervención en Venezuela. Porque si tú te pones a ver, internamente aquí hay reconocimiento de los resultados electorales en forma abrumadora. La mayor parte, digamos, de los estados tiene una situación normal, incluso aquí en Miranda, por más que hayan hecho aspavientos o cariz en medio de su natural depresión por la derrota, pues lo que yo entiendo, la información que tengo es que sus equipos están entregando sin chistar, sin ningún tipo de problema, las dependencias de la gobernación de Miranda. Hay unas comisiones de enlace, es decir, no hay una toma por asalto de gobernaciones, ni hay un atrincheramiento de unos factores que dicen, no, aquí no hubo un fraude y nosotros no vamos a entregar. No, en Miranda, más allá de lo que digan dientes para afuera, están entregando la gobernación de Miranda sin problema. Entonces, si ese es el clima general en el país, ¿por qué hay algunas voces que se levantan para insistir en el tema del fraude? ¿Por qué? Porque en el exterior, y me refiero específicamente a los sectores extremistas que gobiernan en los Estados Unidos, a los intereses incluso europeos que se han coaligado, los integrantes de esta alianza de gobernantes lacayos que han estado procurando desde América Latina subordinarse a los intereses estadounidenses y propiciar una intervención en Venezuela. A ellos les pasa como el robot de Perdidos en el Espacio. ¿Tú te acuerdas de esa serie, verdad? Me han contado. ¿Qué edad tienes tú?
Pocos. Pocos, ¿verdad? Yo sí la recuerdo, se me cayó la cédula. Pero había un robot que cuando escuchaba un razonamiento que no le parecía lógico, él decía, no es computable, no es computable. Bueno, para Trump, o mejor dicho, Trump no, porque ese señor tiene otras cosas que le quitan el sueño. Sino los equipos que le hacen la política para América Latina y particularmente para Venezuela, esos equipos ultraconservadores que, según dice nuestro presidente Maduro, dirige Marco Rubio. Bueno, para esos factores extremistas, no es computable que los venezolanos hayan salido a votar por el 61%, que los gobernadores salientes estén reconociendo que les ganaron y que tienen que entregar su gobernación, que Ocariz, por más que diga que hubo irregularidad, entrega la gobernación en paz. Claro. En fin, para ellos no es computable. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su mente una Venezuela en guerra, una Venezuela distinta a la que realmente es. Se han creído sus propias mentiras, hermano. Ellos no pueden concebir que este pueblo esté de pie hoy. Ellos creían que con las carencias en materia de alimentos, medicinas, de servicios básicos, de papel toalé. ¿Tuviste a Trump lanzándole papel toalé a los refugiados puertorriqueños? Bueno, ellos creen que la dignidad del pueblo venezolano se cambia por un rollo de papel toalé. Y resulta que aquí el pueblo venezolano es un pueblo sumamente digno. Somos el único pueblo, y quizá de ahí nuestro carácter, nuestra característica. Somos el único pueblo del planeta que es arrullado cuando somos niños con las notas del himno nacional. Que duérmete mi niño que tengo que hacer. ¿Tuviste el hermoso himno nacional que hemos puesto al aire? Pues eso no lo comprenden porque quizás están movidos por otros valores, por un valor más mercantil. Nosotros somos un pueblo en el que si tenemos que echarle agua a la sopa porque vino visita, le echamos agua a la sopa y donde comen 4 comen 5 y en medio de las carencias nos arrimamos y caemos todos en una misma cama y nosotros hacemos a la gente pasar para el cuarto y hacemos a la gente pasar para la cocina y los niños son de todo. En nuestros barrios, hermano, los niños son de la comunidad. No ha llegado la mamá y el chamo espera a su mamá en la casa del vecino, en la casa del de enfrente, la tía vive cerca. Tenemos unas relaciones distintas a las que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos y que existen también en cierta clase media norteamericanizada en algunos de nuestros países, que resulta que no te conoces ni con el vecino de enfrente. Pasas 10, 20 años viviendo en un mismo edificio y no sabes cómo se llama el tipo que de vez en cuando te consigues y saludas. No tienes ningún tipo de relación. Esa relación individualista, individualizada, no es la que caracteriza al pueblo venezolano. Por eso cuando nosotros hablamos del socialismo bolivariano, del socialismo venezolano, nos referimos a características muy acentuadas en la venezolanidad. No estamos hablando de socialismo dogmático con fórmulas recetadas para todos los países, estamos hablando de una construcción propia. Y este fenómeno que hemos visto con los CLAP, por ejemplo, con las organizaciones populares, te habla mucho de eso. ¿Cuánta gente no recibe su CLAP siendo opositor? ¿Cuánta gente no ayuda a llenar el CLAP en los edificios o en los barrios siendo de oposición y llenan la bolsa? Porque son vecinos, porque su relación de interdependencia, fíjate tú, es una interdependencia que tenemos entre las familias, entre las personas que viven en una misma comunidad. Esa relación de interdependencia va más allá de los colores políticos. Y eso no es computable. No es computable para aquellos que sacan la cuenta y creen que en la política 2 más 2 son 4 y que vamos a cerrarle el chorro por aquí de los dólares, vamos a perseguirle las operaciones financieras de PDVSA, vamos a obligarles a que el pollo se vaya volando, a que la carne sea inalcanzable, y que con eso basta para imponerle al pueblo venezolano una determinada agenda. No, la gente se ha erguido en su dignidad. La gente ha dicho, no, estamos irritados, queremos soluciones, ciertamente, pero las soluciones las vamos a construir nosotros, no las va a construir el señor Trump, para que venga aquí, como dice la oposición, que tiene tiempo que no lo repite, y abramos lo que ellos llaman un canal humanitario. Habría que preguntarles qué significa un canal. ¿Por qué un canal? ¿Qué es un canal? Un canal es algo que separa dos cosas, ¿verdad? Entonces, pareciera que se refieren a una apertura en una cosa que es muy preciada para nosotros, que es la soberanía nacional. Es decir, un canal donde desembarquen los marines
y en ese pedazo no va a haber ejercicio No hay de soberanía gobierno. venezolana, Claro. y entonces vendrá Trump y los trumpitos a lanzarle papel toalla a la gente así, humillándole así como hizo Trump en Puerto Rico. Eso no nos lo calamos nosotros. Y estoy seguro que al pueblo puertorriqueño le indignó Seguramente. tremendamente. Claro. Aquí no va a venir nadie a humillar al pueblo venezolano. Nosotros tenemos dignidad. El pueblo venezolano tiene gran dignidad. Es un pueblo digno que se hace respetar en las más difíciles circunstancias. Nosotros éramos, Rodolfo, éramos una capitanía general. Cuando estudiamos una capitanía general, ¿qué significa eso? Bueno, nosotros éramos una colonia de segunda categoría, hermano, porque aquí en América Latina había el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de México, el virreinato de Perú, entonces tenían como un nivel superior esas colonias. En cambio aquí teníamos, era un capitán general que era una especie de guachimán de este corral, con un poco de gente y unas vacas. Y entonces, desde este corral con un poco de gente y unas vacas, salió nada más y nada menos que Simón Bolívar. Y con la espada de Bolívar liberamos 5 países desde este corral con 4 vacas, que éramos apenas una capitanía general. Por eso no nos lo perdonan, no nos perdonan y no es computable todavía. Y por eso desde aquí, con nuestras precariedades y nuestras dificultades, seguimos siendo una referencia de dignidad para los pueblos de América Latina y del mundo. Los pueblos desconfían de esas campañas, hermano. Eso se les devuelve. Eso de pintar a Venezuela como lo peor del mundo y al presidente Maduro incluso lo que hace es despertarle simpatías entre gente que en el mundo desconfía de lo que los medios de comunicación, de lo que el cartel mediático transnacional suele repetir y repetir. De modo pues que nosotros, hermano, con nuestra dignidad vamos a salir adelante. Yo estoy seguro, nuestro pueblo digno y valiente va a salir de las dificultades, vamos a espantar los peligros de la violencia y vamos a conquistar estadios superiores de calidad de vida para todas y todos. Hay un comentario que no puedo dejar pasar, ministro, y es la participación que ha tenido en todo esto el presidente Nicolás Maduro. Tiempos muy difíciles vivimos recientemente. Nos tocó, junto con usted, bueno, defender instalaciones de Venezolana de Televisión, donde amablemente vive también TVS. Usted se puso en la vanguardia ese día, cuestión que se lo reconocemos públicamente y le agradecemos que haya hecho acto de presencia en un momento tan difícil. Y estuvo allí al frente, junto con todos los trabajadores. Pero fueron situaciones muy difíciles en algunos puntos del territorio nacional. Cuando el presidente llamó a una Asamblea Nacional Constituyente, la gente dudaba si efectivamente esa constituyente traería la paz. Bueno, pareciera que fue por decreto presidencial que la paz vino inmediatamente con la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora el presidente se subordina a este proceso constituyente, se subordina a la Asamblea Nacional Constituyente y, bueno, llama abiertamente a participar en una elección tan importante para los venezolanos como es la elección de los gobernadores. No es poca cosa lo que ha pasado al presidente Nicolás Maduro en todos estos años. Sin embargo, ha mantenido la fe en el pueblo le ha demostrado día tras día que sigue creyendo en él como líder, que lo respeta y que además se siente representado nacional e internacionalmente por la figura de Nicolás Maduro. Yo creo que habría que analizar, y con esto me gustaría cerrar este programa, la participación del presidente en todo este proceso de pacificación que hemos tenido producto de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente y producto de esta elección de los gobernadores. Bueno, yo me quito el sombrero, hermano. Hasta hace relativamente poco, el presidente Nicolás Maduro venía de alguna manera administrando, digamos, la cosecha del liderazgo del comandante Chávez. Incluso autocríticamente, yo debo decir, nosotros en la elección del 2015, que ganó la oposición en la Asamblea Nacional, yo mismo fui candidato en el Circuito 1 de Caracas, nosotros tuvimos un diseño de campaña inadecuado, en el que hablábamos de los candidatos de Chávez, el 6 de diciembre gana Chávez, y el pueblo venezolano eso no lo compró. En medio de sus, digamos, tribulaciones, ese mensaje no caló, porque con toda certeza la gente común y corriente habrá dicho, bueno, pero ¿cómo que los candidatos de Chávez? Si Chávez ya no está con nosotros físicamente, pues, ¿no? Y además este candidato tengo que votar por él sencillamente porque diga que es un candidato de Chávez. Eso
Eso no es suficiente, Claro. complace, es satisfactorio, pero no necesariamente es el mensaje fundamental, porque a Chávez no podemos invocarlo para tenerlo en la boca como una patente de corso para hacer lo que sea o para ganarte un voto de confianza exclusivamente porque tú digas que eres un candidato de Chávez. En cambio hoy nosotros estamos asistiendo a una victoria que ha sido construida milimétricamente por el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Sin duda que En sí. un ejercicio chavista de la política, de la ética, de la ideología, de la doctrina, pero es un triunfo que nadie puede disputarle en su autoría. Estas victorias que ha tenido el presidente Nicolás Maduro terminan de consolidar su imagen como líder actual de la revolución bolivariana. Ha sido, por supuesto, al liderazgo del comandante Chávez. Jamás podemos pensar en Chávez y Maduro como una cosa distinta o como separados, no. Maduro representa hoy la prolongación del liderazgo de Chávez, ciertamente. Y el liderazgo que ejerce hoy obedece al tiempo que hoy le corresponde ejercer. Y estos gobernadores que hoy se instalan, que están favorecidos por el voto popular, corresponden a este tiempo, corresponden a los desafíos de la Venezuela de hoy. Han sido legitimados en un proceso electoral en las más difíciles circunstancias, con propuestas y respuestas para la Venezuela de hoy, en el camino de Chávez, con el Plan de la Patria, con la Constitución Bolivariana, con el Plan Nacional Simón Bolívar, pero desde la perspectiva de la Venezuela de hoy, no es una perspectiva nostálgica o una perspectiva, digamos, depresiva, porque no tenemos hoy a Chávez. No, al contrario, nosotros nos debemos sentir orgullosos y felices de que no estando Chávez físicamente para la toma de decisiones fundamentales, hemos podido derrotar las más abyectas emboscadas que le han atravesado al pueblo venezolano. Y el presidente Maduro ha dado una demostración de fe en fórmulas que incluso algunos de sus compañeros de viaje vieron con recelo. La propia convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente despertaba más preguntas que respuestas. Claro. Y fue un tiempo entonces de responder con lealtad. Y aquellos que apostamos al éxito de la constituyente, entendiendo que Nicolás Maduro tenía el cuadro más claro que cualquiera de nosotros, pues hicimos un ejercicio de fe, un acto de fe que ha sido recompensado con los resultados. Porque si la convocatoria de la constituyente hubiera conducido a más guerra, hubiese conducido a más derramamiento de sangre, entonces hubiésemos dicho, oye, apostamos a algo que no tenía sentido. Pero resulta que apostamos a algo que tuvo el sentido de traer la paz a Venezuela, que era justamente el primer objetivo delineado por Nicolás Maduro. Así es. Y ahora con resultado, esta victoria popular en las elecciones del 15 de octubre, pues se confirma que el presidente Maduro tiene el timón de la patria bien y firmemente tomado entre sus manos, y que vamos a pasar las tempestades y llegaremos a buen puerto. Así es. Ministro, le agradezco muchísimo que usted nos haya acompañado. Sabemos que tiene una agenda súper apretada en estos días y que haya hecho un alto allí en esa agenda tan compleja que tiene para estar con nosotros hoy, lo valoramos. A ustedes les agradezco toda la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Le repito, ministro, le agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado en TV. Siéntese orgulloso de los trabajadores que tiene aquí y que bueno, que modestia aparte sumamos un granito de arena en la consolidación de la revolución y estamos al pie de lucha para cada oportunidad que la patria nos reclame, estar allí en favor del presidente y de la revolución. Gracias. Así que Rodolfo, agradecido con usted a ti por todo el apoyo que nos ha dado. Y ustedes, Éxito. bueno, no me queda más que invitarlos a un próximo Desenlaces. Recuerden que toda historia tiene un desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano del ministro Ernesto Villegas. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.